1 y ya está. Y lo cual significa además que vamos a ver esto, a ver, de la presentación PowerPoint. Bien, ya ven mi pantalla. Bueno, chicos, la clase anterior hemos tratado de abordar todo lo posible respecto al tema de globalización. Ya existían sobre todo algunos puntos de interés que vale la pena que ustedes los puedan conocer. No necesariamente se pueden, digamos, pueden estar a favor de esos puntos, pero por lo menos es importante conocerlos. Como por ejemplo, esos elementos ligados a la relación entre la globalización y varios otros elementos de interés, como por ejemplo la cultura, la educación, la sociedad, elementos que inclusive hemos llegado a ver la parte de la salud. O sea, cuando hablamos de globalización, esto va más allá de lo que tradicionalmente se conocía por nuestras lecturas previas, que antes la globalización solamente pertenecía al ámbito de la economía. Sin embargo, ahora sabemos que la globalización va mucho más allá. De hecho, hay mucha información todavía que está en proceso de elaborarse y validarse, pero esta información va a seguir creciendo con el paso del tiempo. Peor ahora que estamos en un entorno muy diferente, donde al mundo entero le ha tocado enfrentar algo que le está costando sobrellevar, ¿no? Y nosotros mismos sabemos que inclusive aquí estando aquí en Cochabamba, de alguna forma resguardados de la pandemia, bueno, tenemos serios efectos, ¿no? Mañana se sabrá si es que va a haber flexibilización de la cuarentena y además en qué medida. Así que miren cómo estamos tan afectados todos. Sin embargo, la segunda parte de nuestro curso tiene que ver con las teorías del comercio internacional. ¿Ya? Esto es un poco más pesado, pero para que sea llevadera nuestra clase, básicamente he desarrollado algunas preguntas que cada cierto número de diapositivas se las voy a plantear a ustedes. ¿Ya? Y las respuestas a esas preguntas las vamos a trasladar a la plataforma de Classroom para que vayamos identificando cuáles son los puntos de vista de ustedes sobre la comprensión de lo que vamos a ver. Y eso de teorías lo he sacado del curso de EcoInter 2, chicos. Ya habíamos visto esto con el libro de Krugman, pero para poder tener un avance y que no sea repetición de lo desarrollado en la clase previa, me refiero a EcoInter 2, complementa con algunos puntos que son un poco más históricos. ¿Ya? Así que de eso se trata nuestra clase del día de hoy. Y con eso estaríamos cerrando la primera parte, que es justo la introducción hacia el comercio internacional. Y pues justamente cuando hablamos de comercio internacional, estamos ahora enfocándonos en básicamente dos puntos. El primero indica aquellas teorías, ¿ok? El primero indica aquellas teorías que están, por ejemplo, a favor del libre comercio. Y vamos a encontrar básicamente dos grandes grupos. Aquellas denominadas teorías clásicas del comercio internacional, que son clásicas porque nosotros las conocemos inclusive como parte del curso de introducción a economía internacional. O sea, vamos a hacer referencia a las teorías de ventajas absolutas, comparativas o relativas, y algo que no hemos visto en el curso anterior, pero que no es muy ajeno a lo que sabemos nosotros, que es la teoría de la demanda recíproca. ¿Ya? Y por otro lado, también vamos a encontrar en nuestro sumario que corresponde a la clase de hoy, las teorías neoclásicas del comercio internacional. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una comparación entre la teoría clásica y la teoría considerada neoclásica. Y bueno, aquí ya aparecen algunos elementos que son conocidos por ustedes, ¿no? La propia teoría neoclásica, que ha sido así identificada y la vamos a conocer con ese nombre, o reconocer con ese nombre. Un modelito que lo hemos visto bastante bien, creo, la teoría de Hechter-Yolin y el modelo de Hechter-Yolin, la teoría de la demanda representativa y algo que lo hemos visto muy poco y que normalmente lo ven los que estudian administración de empresas, que es la teoría del ciclo del producto. Eso también no es que es nuevo para nosotros,
como asignatura, sino que no le hemos dado la importancia que quizás algunos libros de comercio le dan, ¿ya? En los libros de economía internacional nos enfocamos en las teorías puras, en las teorías gruesas, lo que nos interesa para entender el comportamiento de la economía, pero en un curso de comercio internacional nos arrojan un montón de otras teorías, las cuales permiten, claro, explicar cómo están funcionando los países para avanzar con la parte del comercio internacional. Ese es un primer grupo. Luego aparece un segundo grupo, ahí me voy. Este segundo grupo está sobre todo enfocado a recomendaciones de varios escritores, todos, bueno, varios economistas en realidad, que están a favor del proteccionismo de sus países. Por ejemplo, vamos a recordar a los mercantilistas, ahí por el siglo ya 16, 17 más o menos, bueno, 16 sobre todo, cuando los mercantilistas, antes de la aparición de los escritos de Adam Smith, formularon y fomentaban la teoría del superávit comercial de los países. Luego aparecen teorías heterodoxas. Estas teorías heterodoxas quizás también han sido conocidas por ustedes porque son los escritos más famosos del grupo de la CEPAL, ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces, la CEPAL fue muy importante el siglo pasado y justamente tenemos ahí a Singer y Previch como sus principales promotores, pero no los únicos, obviamente. Y ellos están identificados como esas teorías heterodoxas. Y luego, alguien a quien conocemos, porque lo hemos estudiado también en el curso previo, es básicamente Krugman, la escuela de Krugman, a partir de las teorías denominadas de tipo neoclásicas. Ya, pero esta teoría neoclásica es más propia de finales del siglo XX y no de inicios del siglo XX como en la diapositiva anterior. Entonces, el día de hoy va a ser un poquito teórico y ojalá no tan pesado, pero depende de ustedes también de cómo quieran participar. Yo tengo básicamente 3 grupos de preguntas que se deben a estos grupos de teorías, ¿no? Y todas estas están enfocadas al comercio. Eso sí, chicos, les pido también que entendamos que lo que vamos a ver en los siguientes minutos es sobre todo el enfoque del comercio, ¿ya? Son libros de comercio, no son libros de economía internacional. Y hay una sutil diferencia, ¿verdad? Les aclaraba en clases previas que cuando hablamos de economía internacional, hablamos de un aspecto mucho más grande que involucra la política, involucra el comercio, las finanzas y las relaciones de asignación de recursos en términos internacionales. En cambio, lo que vamos a ver ahora solamente es una parte del todo. Y esa parte del todo es cómo es que estudiamos y comprendemos el comercio internacional per se, sin meternos en términos de políticas o de asignaciones de recursos o inclusive sin tomar en cuenta elementos de las finanzas, ya que obviamente son relevantes, los conocemos bastante bien como relevantes, pero por ahora no aparecen como tales. ¿Ya? Ese es nuestro plan de clase. Dicen, Así un que, favor, sí, ¿será que puedes subir estas diapositivas a la clase? Es que yo tomo apuntes directamente en las diapositivas, entonces, para poder ese es seguirlo. mi truco. Ese, ese es mi truco. Necesito, para las preguntas que les voy a hacer, necesito que no conozcan todas las diapositivas. Ah, Ojalá ya, me entiendas la razón. está bien, lo Lo voy que a pasa es que tomar quiero que entonces. solo esta vez te las subo apenas terminemos la clase. Quería subirlas, pero no serviría mis preguntas si es que ya saben las respuestas que están en las diapositivas. ¿Ya? Ya, gracias, Licen. Ok, gracias por tu comprensión. Bueno, vamos con lo siguiente. Otra vez, chicos, necesito que participen ustedes y para eso necesito que tomen sus apuntes, está muy bien. Pero por esta vez todavía no en las diapositivas, ¿ya? A ver, empezamos con lo siguiente. Teorías del superávit comercial. Bueno, esto es algo histórico en realidad. Cuando nosotros estudiamos la historia del pensamiento económico, algo que nos viene como primer punto de los siglos, inclusive ahí como indique, 16 y 17, es los primeros apuntes que se escriben sobre economía, los primeros tratados de economía, y que están relacionados sobre todo con las potencias que gobernaban el mundo en esos siglos.
Obviamente estamos hablando de Holanda como uno de los principales países y además fuentes del comercio marítimo. También hablamos obviamente de España porque tenía las colonias con el Nuevo Mundo. Inglaterra y Francia porque claro, siempre fueron identificadas como potencias de la época antigua y también de la época moderna. Ahora, ¿qué tenían estos países? Pues principalmente eran los que vendían cosas al resto del mundo, o sea, productos procesados, y además tenían las colonias, tanto en el África, en la parte del Asia y principalmente en América, de donde extraían las riquezas. Y esos individuos, los que empiezan a identificarse como mercantilistas, son los que están proponiendo principalmente como generadores de riqueza al hecho de tener superávits comerciales. Entonces, lo primero que se empezó a identificar en los siglos XVI y XVII para que los países sean ricos era justamente tener superávits. Incluso muchos economistas ingleses argumentaban en ese entonces, en la parte histórica, que lo que tenían que hacer era comprar barato y vender caro. Obviamente le compraban barato a los países nacientes o quizás compraban barato de sus colonias o compraban barato entre ellos, trataban de comprarse barato los bienes y luego hacían lo posible por vender sus productos de forma cara. Recuerden que, bueno, empezamos ahí con la primera revolución industrial y justamente Inglaterra como principal motor de la parte textil empieza a comprar un montón de elementos de los otros países o las otras regiones de forma muy barata y es uno de los principales promotores de vender, ¿no? los productos de tipo telar de forma muy cara. Entonces, ellos pensaban que mientras la balanza sea superavitaria, o sea, exportar con un precio más caro, o sea, realmente exportar todo lo que podamos y a precios elevados, e importar lo menos que podamos y a precios muy bajos, eso podría explicar que los países sean ricos. Sin embargo, ese tipo de funciones identificadas como de que alguien gana y alguien pierde, no eran identificadas como sostenibles a largo plazo, porque efectivamente nadie puede ganar siempre y nadie puede perder siempre. Y el postulado de los mercantilistas implicaba que por lo menos estas grandes potencias, las cuatro grandes potencias, eran las que siempre iban a ganar. Y todos los demás países o regiones o imperios eran los que siempre iban a perder. Y claro, como ninguna de esas sumas genera una relación de equilibrio a largo plazo, simple y llanamente fue un postulado que no se lo pudo demostrar. Desde ese punto de vista, este tipo de escenarios aparece, ¿no? Lo que significa el proteccionismo comercial, porque básicamente indicaban que si alguna economía o algún imperio que sea ajeno a Inglaterra, y, Francia, Holanda y España, si algún imperio de esa época quería hacerles frente con manufacturas a estos cuatro grandes países de la era antigua, tranquilamente podían aplicar, por ejemplo, impuestos, ¿no? Impuestos a las importaciones de las mercancías, sobre todo aquellas que venían de la zona de las Indias, ¿no? O de la China. Entonces, ese tipo de escenarios fueron quizás los primeros en generar proteccionismo arancelario y no tanto para arancelario, ¿no? Pero por lo menos proteccionismo arancelario para sus respectivas naciones. Fueron las primeras teorías. Quizás en nuestra coyuntura actual hay todavía muchas personas que pueden pensar y es más piensan que este tipo de técnicas podrían ser viables, ¿no? De empezar a exportar, exportar, exportar y tratar de importar lo menos posible o importar a precios muy bajos. Era una realidad, pero esta fue superada rápidamente justo con los siguientes economistas que aparecieron, sobre todo en el siglo XVIII. Y ahí está justamente el señor Adam Smith, que en el siglo XVIII plantea su tratado denominado La riqueza de las naciones, donde básicamente le da un revés, o sea, refuta por completo la idea de los mercantilistas y antes de los mercantilistas los fisiócratas, que básicamente les dice a ellos que para que los países tengan riqueza no es necesario que empiecen a tener superávits comerciales, ¿no? La idea de acumulación de oro y plata no hace necesariamente a un país rico, solo hace a sus gobernantes ricos, sino que lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de Adam Smith es entonces empezar a ver el tema de una forma un poco más amplia, tomando en cuenta sobre todo
que lo que nos interesa en este caso es velar por la riqueza del país en general. Entonces, ¿cómo un país se lo identifica como rico? Pues a partir de que los ciudadanos de ese país puedan tener mejores condiciones. Entonces, empieza a involucrar a las personas como parte del proceso productivo generador de riqueza. Y la forma por la cual Adam Smith, en los diversos tratados que podemos revisar de la historia, la forma en la cual él identifica que los países pueden ser ganadores y en general de una manera sostenible, es a partir de la especialización de la mano de obra en determinados tipos de producto. Básicamente identificó, ¿no?, lo que se conoce ahora como la ventaja absoluta, que para los escritos teóricos y además históricos que nos competen en este curso, hace referencia sobre todo al hecho de que hay países que son especialistas y se pueden especializar bastante bien en la producción de algunos bienes, pero su nivel de especialidad o eficiencia no es el mismo en otros bienes. Por lo tanto, si identificamos un tipo de bienes A donde somos especialistas y no lo somos en un tipo de bienes B, podemos buscar un socio comercial que se especialice en el tipo de bienes B y no así en el tipo de bienes A. De tal manera de que eso nos permitiría a ambas partes, empezar a tener el comercio internacional. Entonces, ese tipo de escenarios definitivamente aparecieron en algunos momentos del tiempo en la economía del siglo XVII y del siglo XVIII sobre todo. Por eso es que los tratados, el tratado que generó y los escritos que generó Adam Smith se basaron en evidencia comprobable, lo cual dio, ¿no?, las bases necesarias para hablar de la ciencia económica. Entonces, por eso es que Adam Smith, vía la aplicación del método científico, permite, ¿no?, identificar a la economía como una ciencia. Después de haber verificado que la ventaja absoluta en determinados bienes puede ser un elemento que explique el comercio internacional a largo plazo, luego él plantea la denominada teoría de la división internacional del trabajo, donde básicamente empieza a hablar sobre términos de especialización y permite y además sugiere que algunos países se especialicen en la producción de algunos bienes, sobre todo identificando, por ejemplo, los bienes que son de tipo manufacturero versus los bienes que son de tipo agrícola. Entonces, la idea fundamental de Adam Smith es especializar a las naciones y con eso provocar y garantizar el comercio internacional a largo plazo. Eso provocaría que los países empiecen a acumular riquezas. Entonces, si yo soy bueno en algo, empiezo a exportar eso y la diferencia que tengo respecto a los otros países permite que yo genere la riqueza a largo plazo. Y ese es un elemento obviamente manejable, sostenible desde el punto de vista de Adam Smith. Ahí está el tema de que nosotros podemos básicamente utilizar sus respectivas afirmaciones como lo que está identificada en el medio, ¿no?, que es una de las afirmaciones de Adam Smith y que aparecen sobre todo en este libro tan conocido por los economistas de la riqueza de las naciones. Ahora, el problema de Adam Smith fue que el término de especialización implicaba que necesariamente debemos tener algo en lo cual somos buenos y algo en lo cual somos malos en términos de producción y encontrar a alguien con quien podamos acoplarnos en términos comerciales. Pero ¿qué pasaba si es que existía algún país que no tenía quizás una diferencia en términos de especialización? Pues la explicación del modelo implicaba que no había comercio internacional. Pero eso no era tan cierto, porque básicamente la idea de la ventaja absoluta fue luego absorbida y complementada sobre todo, absorbida por el hecho de que no se la ha refutado, sino que se la ha complementado y se la ha modificado a un entorno más manejable. Y justo el economista que viene después es el que nos permite encontrar un escenario más adecuado. Y bueno, ahí aparecen, por ejemplo, lo que para nosotros significa la relación de las teorías clásicas, donde uno de los primeros postulados y uno de los primeros economistas, que luego aparece, es justamente David Ricardo. Pero ¿de qué se trata la postura de David Ricardo? De que ahora no es necesario identificar solamente que tengo capacidad de producir un bien respecto a otros, sino que debemos empezar a identificar los costos de oportunidad. Y esos costos de oportunidad empiezan a tejer un nuevo marco
de teorías, ¿no? Que se denominan sobre todo las ventajas comparativas. Porque entonces ya no es importante simplemente verificar cuánto es la producción que tú tienes, sino cómo lo produces. Y esos costos de oportunidad en los procesos productivos son el siguiente punto en el eslabón de la evolución de las teorías del comercio internacional. Por ejemplo, y ustedes conocen bastante bien, la imagen que está al lado izquierdo, ¿no? Es la frontera de posibilidades de producción, que nos dice básicamente que queremos nosotros encontrar un intercambio entre la producción de un bien respecto a la producción de otro bien, pero entendiendo que no solamente me voy a ir a los ejes, como quizás sugería Adam Smith, sino que también puedo estar en puntos intermedios, como un punto C, el punto D o el punto E. Entonces, esos puntos B, C, D son puntos intermedios que básicamente estarían identificando, ¿no?, las capacidades de una economía para empezar a tener ventajas comparativas. Entonces, ese tipo de escenarios rompen los esquemas tradicionales y los complementan, permitiendo nuevos tipos de equilibrio en los modelos de comercio. Y otra vez recuerden, chicos, que estamos hablando aquí de cómo es que podíamos entender el comercio entre países desde un punto de vista sostenible. Y claro, los economistas proponían estas teorías y los tomadores de decisiones, que en ese entonces eran los reyes, los monarcas, y otro tipo de autoridades, eran los que después seguían, ¿no?, las recomendaciones y aplicaban las medidas necesarias, como por ejemplo temas de proteccionismo o temas de fomento hacia la mano de obra, eh, y siempre vinculados con la parte de la contabilidad, ¿no?, para manejar adecuadamente las cuentas. Y ahí está justamente el señor David Ricardo, ¿no?, que es quizás el economista más conocido y más reconocido de la teoría clásica del comercio internacional. Y lo que identifica como parte de la comparación, ese costo de oportunidad, está enfocado sobre todo en utilizar horas de trabajo, ¿no?, en determinado tipo de producción. Y David Ricardo, por lo tanto, nos dice que el número de horas que una persona dedica a producir determinado bien no es el mismo en todos los países. Por ejemplo, una misma persona aquí en Bolivia puede producir determinado producto con cierto número de horas, pero otra persona equivalente a la boliviana en otro país, digamos Perú, puede producir con otra denominación de horas el mismo producto. Y por lo tanto, lo que conviene entonces es comparar en qué país es más productivo y más conveniente producir el bien por el número de horas empleadas. Entonces, eso significaría que no necesito tener ventajas absolutas, basta con tener ventajas relativas, las cuales se encuentran a partir de la diferencia de productividades. Entonces, los países, desde el punto de vista de las teorías clásicas, básicamente empiezan a comerciar entre sí porque tienen diferencias de productividad. Así que inclusive países que no tengan ventajas absolutas, sí pueden tener ventajas comparativas, ¿no? ¿A partir de qué? De las diferencias de productividad de su mano de obra. Y eso justamente es lo que permite a los países empezar a encontrar no solamente indicadores de cantidades relativas de producción, también nos permite conocer los precios relativos. Y uno de los elementos que no fue ampliamente desarrollado porque se lo toma como base en los escritos de David Ricardo fue justamente la comparación de precios relativos, donde para nosotros sabemos que los precios relativos son equivalentes a las horas de trabajo que un trabajador cualquiera destina para producir un bien de mi país respecto al otro país. Entonces, todo tiene una sola medida y la medida es la productividad de las personas. Ahora, obviamente, estamos hablando ahí del siglo XIX, final del siglo XVIII, y los productos que se producían en esos años tenían bastante incorporación de la mano de obra. Entonces, a pesar de que ya estábamos saliendo de la primera revolución industrial, todavía dependíamos bastante de la mano de obra para generar los productos que se vendían en los mercados. Por eso también es que la teoría de las ventajas
comparativas o relativas de David Ricardo eran bastante asequibles y adecuadas para entender nuestro contexto. Ya después, en los años siguientes, esas teorías, como ustedes lo saben bien, chicos, han sido no refutadas, pero por lo menos han sido complementadas con nuevos elementos que son más afines a nuestra realidad. Por ese motivo, entender las teorías, las dos anteriores, depende sobre todo de comprender el contexto en el cual han sido desarrolladas. Así que esta es la teoría número 2, de entre las más importantes, dentro del conjunto de las teorías clásicas. Ahora, obviamente también en este caso, cuando hablamos nosotros de las ventajas comparativas o relativas, estamos básicamente hablando de temas donde el proteccionismo de cada país siempre aparece como tema de debate. Así como con Adam Smith se buscaba fomentar el proteccionismo para identificar ventajas absolutas, en los escritos de David Ricardo sí se habla de proteccionismo. Sin embargo, no se lo toma como si fuera una de las principales herramientas de la política comercial internacional. Porque recuerden, aquí no interesa mucho el tema del producto en sí, sino que nos concentramos sobre todo en las productividades para producir esos productos que luego se venden en los mercados mundiales. Y esto es lo nuevo, chicos. Aquí sí voy a ser un poquito más cuidadoso, más lento, porque esto no lo hemos visto antes, ya en los cursos previos. Por eso vamos a ir con calma. Ahora, como complemento a los escritos de Adam Smith primero y David Ricardo después, aparece el señor John Stuart Mill. Entonces, John Stuart Mill también es contemporáneo a los escritos de los clásicos. Es básicamente uno de los que formula las teorías del comercio internacional, aceptando y basando todos sus postulados en las diferencias de productividades. Pero cuando hablamos de la diferencia de productividades, aparece algo en los escritos de John Stuart Mill que se denomina sobre todo la demanda recíproca. O sea, la demanda recíproca en el sentido de que en un mercado siempre hay alguien que quiere comprar y hay alguien que quiere vender. Y la relación entre que alguien quiere comprar y alguien quiere vender es justamente la razón por la cual existen las leyes de la oferta y las leyes de la demanda. Así que cuando empezamos a hablar sobre estos mercados que se juntan en un solo lugar y tienen dos fuerzas principales, es porque han sido formalmente presentadas por el señor John Stuart Mill. Y si bien la ley de la oferta y la demanda la aplicamos nosotros en un escenario dentro de nuestros mercados locales, la primera vez que se presentó trató de explicar cómo es que en el mundo entero los países también tienen mercados, donde hay países que ofertan productos y también países que demandan productos. Y si existe, por ejemplo, tal necesidad de comprar un tipo de producto, esa va a ser justamente la fuerza de la demanda, porque estamos buscando comprar un producto y estamos dispuestos a pagar diversos tipos de precios por ese producto. Entonces, los primeros en aparecer, o sea, las primeras economías, los países en aparecer para querer comprar un producto son quizás aquellos que están dispuestos a pagar un precio muy alto. Luego aparecen los países, ¿no? En segundo término, que igual están muy interesados en comprar un bien, pero no están dispuestos a pagar tanto como los primeros. Y luego, en tercer lugar, aparecen los países que quieren comprar el bien, pero que quizás no tienen suficiente recurso para comprar el bien. ¿Ya? Entonces, tenemos básicamente una clasificación de tres tipos de países. Aquellos que demandan el bien y pagarían mucho, un precio muy alto. Aquellos que demandan el bien y pagarían un precio intermedio. Y luego aquellos que quieren el bien, pero no están dispuestos a pagar o no pueden pagar un precio muy alto por adquirir ese bien. Y por otro lado, aparecen los de la oferta. O sea, hablando de los años 1800, estamos identificando, por ejemplo, a Inglaterra como un país altamente competitivo y productivo, que puede producir muchas cosas, porque era líder en la economía mundial, Inglaterra en los años 1800, puede producir muchas cosas a precios muy bajos. Entonces, si bien puede producir muchas cosas a precios muy bajos, va a producir, pero no nos va a cobrar un precio bajo, nos va a cobrar un precio más alto. Y la diferencia entre el
precio al cual podría vendernos y el precio al cual realmente nos vende son las respectivas ganancias o acumulaciones de la riqueza que genera Inglaterra en el comercio mundial. En segundo lugar, aparecen los países no tan productivos, digamos, aparecen los países como España, quizás Italia, que son países que en los años 1800 en adelante eran, ¿no?, medianamente productivos y competitivos. Tenían industrias desarrolladas, pero no tanto como Inglaterra. Ellos pueden producir muchas cosas, pero quizás no a la capacidad y con los costos bajísimos de Inglaterra. Entonces son un segundo tipo de economías que nos venden los productos, pero con precios un poquito más altos. Y al final pueden aparecer, por ejemplo, otra vez en los años 1800, aparecen las colonias o los países nacientes. Y esas colonias o países nacientes, digamos los países de América del Sur, están empezando su vida y por lo tanto no tienen muchos factores productivos desarrollados dentro de sus economías. Siguen siendo arcaicos. Pueden ofrecernos algunos productos al mundo entero, pero quizás necesitarían un precio muy alto para poder darnos ese tipo de escenarios. O sea, otra vez tengo tres tipos de países u oferentes. Aquellos que nos pueden vender a precios muy bajos porque son muy productivos, aquellos que nos venden a precios medianamente altos son medianamente productivos y aquellos que nos venderían el producto a precios muy altos porque son poco productivos. Esa observación de John Stuart Mill, por lo tanto, nos permite identificar que la unión entre estos países va a encontrar que aquellos que quieren pagar mucho por un bien, de hecho, van a conseguir el bien. Aquellos que pagarían medianamente por el bien, también algunos de estos, no todos, van a conseguir el bien. En cambio, los países que son altamente competitivos y productivos como Inglaterra van a vender los bienes en el mercado porque ellos pueden incluso soportar precios de venta menores. Los países como España e Italia, que son medianamente productivos, van a vender algunos de ellos también sus productos en el mercado. Pero aparecen entonces los que nunca acceden al producto. En este caso, los que no acceden son los que no pueden pagar un precio muy alto y por lo tanto no valoran tanto el bien, y aquellos que no pueden producir porque el precio no es suficientemente alto. Todo esto se resume, sobre todo hacia finales de 1800, en las denominadas curvas de demanda y de oferta, ¿no? De ahí salen los primeros escritos para definir que efectivamente, a nivel internacional incluso y a nivel local, con mayor razón, la curva de demanda tiene pendiente negativa, ¿ya? Y la curva de oferta tiene pendiente positiva. Ese tipo de observaciones nos dan sobre todo conclusiones teóricas y que a la postre se denominan después simplemente la ley de la oferta y la demanda. Y que claro, que cada oferta crea su demanda también y los otros postulados que a los economistas con la historia nos van contando. Algo que también John Stuart nos propone tiene que ver con algo que quizás no es muy alejado de la realidad, inclusive boliviana. Nos dice, cuando empezamos a comprar países, hay países grandes y países pequeños. Entonces, en la relación de intercambio comercial de un país grande y un país pequeño, pongamos Bolivia versus Brasil, quien lleva la mejor parte desde el punto de vista de John Stuart Mill es básicamente el país pequeño. Porque estamos suponiendo, desde el punto de vista de este escenario, que el bien que nosotros estamos produciendo y queriendo vender entre Brasil y Bolivia es un bien homogéneo. Y además, estamos pensando que Bolivia tiene la capacidad de producir y Brasil tiene la capacidad de comprar. Y al revés también es cierto. Bolivia, por ejemplo, le va a vender al Brasil por ahora gas natural, ya como sabemos que le estamos vendiendo, pero Brasil nos va a vender a nosotros también algo, digamos ropa casual. Desde el punto de vista de la demanda recíproca, implica que si yo, Bolivia, tengo algo que ofertarte a ti, Brasil, me vas a comprar. Y si tú, Brasil, tienes algo que ofrecerme a mi Bolivia, yo te voy a comprar. Pero en la relación de intercambio, quien sale ganando soy yo, el país pequeño. Porque yo, como soy una economía muy chiquita y mi mercado es chiquito, eh, quizás lo que puedo vender dentro de mi país son 10 unidades. Pero si yo me voy hacia el mercado brasilero, esas 10 unidades tranquilamente encuentran un mercado enorme. Y los bolivianos, por lo tanto, incrementan notablemente el tamaño del mercado disponible.
es los 10 de Bolivia más los 500 de, digamos, de Brasil. En cambio, Brasil, que ya tiene un mercado muy grande, si ya vendía 500 de su producto y quiere entrar al mercado boliviano, entonces quizás esos 500 de Brasil simplemente se aumentan en 10 más de Bolivia. Entonces, desde el punto de vista de la demanda recíproca, está bien que los países comercien entre sí, solo que algunos son más ganadores que otros. Y a diferencia de lo que afirmaban muchos economistas anteriores a John Stuart Mill, los países pequeños son los que ganan más, porque sus mercados se agrandan notablemente. Bueno, ahí está otra vez básicamente un resumen de lo que estamos viendo sobre las teorías neoclásicas de la ventaja comparativa y que básicamente nos dicen que no solamente estamos hablando de productividades que son diferentes, tal como lo afirma David Ricardo, y además, tal como lo afirma John Stuart Mill, sino que algo que se debió haber incluido con mayor fuerza, pero que solo aparecieron como corrientes posteriores fue hablar de la productividad del capital. Entonces, Ricardo, Mill, inclusive el propio Adam Smith, hacían referencia sobre todo al tema de la mano de obra, ¿no? De cómo es que la mano de obra puede fomentar la producción de ciertos bienes y generar ventajas. Pero los economistas de la teoría neoclásica empiezan muchos años después, pero ya sin un autor determinado, empiezan a hablar sobre la productividad del capital, entendiendo que las maquinarias ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya las maquinarias eran relevantes para el proceso productivo. Además, nos decían que aparecía algo que es muy importante y que quizás rompe de alguna forma los criterios básicos de Ricardo, de Adam Smith y también de John Stuart Mill. Y es justamente lo que aparece aquí en la segunda idea. Los economistas que cierran el ciclo de las teorías clásicas o neoclásicas de principios del siglo XX nos dice que está muy bien que hablemos sobre precios relativos, está bien que tomemos en cuenta los costos relativos, pero ojo, algo que quizás es muy notable para principios del siglo XX y finales del siglo XIX es identificar los gustos de los consumidores. Por lo tanto, por vez primera aparece en las teorías neoclásicas del final del siglo XIX la idea de que los consumidores pueden elegir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un producto, está bien que sepamos cuál es el precio y de dónde viene ese producto. Pero ojo, cuando vemos a un consumidor, este consumidor tiene capacidad de elección y por lo tanto sus gustos también son muy relevantes. Esto es lo que nos da inicio, sobre todo al desarrollo de las demandas, las curvas de demanda de mercados denominados de equilibrio general, ¿ya? Y dejamos de hablar de un equilibrio parcial. Los modelos desarrollados hasta finales del siglo XIX en economía eran eminentemente lo que ahora conocemos como equilibrio parcial, o sea, eran modelos de equilibrio de un solo bien. Y los neoclásicos, desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, empiezan a plantearnos ejercicios donde podemos encontrar equilibrios de múltiples bienes a la vez. Y eso es lo que se conoce básicamente como equilibrios generales. Y como entenderán, justamente por el último punto que aquí les remarco, esta es la época de nacimiento de la microeconomía. Entonces, todo lo anterior, obviamente, formaba parte de la teoría de la economía internacional en general, que quizás la hemos asumido después como macroeconomía, pero justo los neoclásicos del siglo XX desarrollan todos los postulados de la microeconomía y todo lo que tiene que ver con la teoría del consumidor. Entonces, por eso es que los consumidores los identificamos luego como maximizadores y que definen, dadas sus preferencias, qué quieren comprar, ¿no? Yo sé que todo eso ya les es afín a un curso de microeconomía, pero claro, todo esto fue naciendo poco a poco según se analizaba con el paso del tiempo las corrientes del comercio internacional. Habían algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que todos querramos comprar telas de la India y no así telas de Inglaterra? Quizás porque los gustos de los consumidores justamente provocaban eso. A pesar de que las telas de la India eran altamente atesoradas en los siglos XVIII y parte del XIX sobre todo,
pues pagaba un precio muy alto por estos bienes. ¿Pero por qué? Por los gustos. Todavía existían teorías clásicas que no podían explicar ese tipo de elementos. Y bueno, hasta ahí, primera parte de los clásicos. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí la teoría clásica. Liden, yo para sintetizar, digamos, lo de Stuart Mill, básicamente lo que él decía es que, ay, perdón, Ujú. pero se me volvió loco. Es que decía que la relación real de intercambio se va a dar por la oferta de exportación y la demanda de importación de los países, ¿no? O sea, solamente por eso, digamos, por esa relación oferta-demanda. Sí, John Stuart Mill también nos dice que como estamos aceptando que entre países estamos comprándonos y vendiéndonos, él le pone un orden a esa relación de compra y venta y le llama demanda y oferta. Entonces, yo país A y tú país B, lo que yo demando, básicamente tú lo necesitas y lo que yo oferto, tú también lo necesitas. O sea, hay una relación recíproca. Yo te vendo y tú me vendes, ¿no? Y eso es lo que genera el comercio mundial y además esto provoca una relación de intercambio a largo plazo. Se le pone básicamente los matices teóricos, John Stuart Mill. Ahí ya. Gracias, Lisen. De nada. Ok, entonces esa es la primera parte, la más histórica que tomamos en cuenta y que, bueno, pues de alguna manera teníamos que revisarla porque forma parte además de nuestra unidad 1. Ahora, la segunda parte, esta ya es la del siglo XX. Creo que son 2 diapositivas antes de la primera pregunta de rigor, como les dije al principio de la clase. ¿Ya? Entonces vamos con esto. ¿Se acuerdan? Yo sé que se acuerdan de estos señores, ¿no? Los señores llamados Heckscher y Olin, y que básicamente son muchas veces conocidos como los promotores de la teoría de las proporciones de factores o dotaciones de factores, ¿no? Dependiendo del libro que revisemos. Entonces, ya en el siglo XX, estos dos autores toman en cuenta como válida la teoría de David Ricardo sobre las diferencias de productividad, pero indican que además de utilizar la diferencia de productividad del factor productivo trabajo, es importante identificar que la condición por la cual nace o está vigente una economía, su condición de tener factores productivos también es relevante, porque no todos los países tienen igualdad de factores productivos. Entonces, Heckscher y Olin incluyen justamente las proporciones de factores productivos para explicar las relaciones del comercio internacional. Y su principal hipótesis justamente implica que existe una diferencia en la dotación de factores productivos para cada país. Y esas diferencias implican o quizás una escasez o quizás una abundancia. Y luego, la siguiente hipótesis que plantean los señores Heckscher y Olin son básicamente que aquellos países que tengan abundancia en ciertos factores productivos tendrán, ¿no?, una probabilidad mayor de tener también esa ventaja comparativa en la producción de bienes que usan ese factor productivo. ¿Ya? O sea, si alguien tiene una abundancia en recursos naturales, esa relación de ventaja va a provocar que se especialicen, ¿no?, en producir bienes que usen esta mayor dotación. Y lo mismo, aquellos que tengan una mayor dotación, digamos, de capital, van a ser aquellos países que, dado un punto de inicio, como tienen mayor dotación de capital, van a producir bienes intensivos en capital. Y su mano de obra va a ser también relacionada y especializada en la producción de bienes de capital. Entonces, la diferencia de dotación de tierra, trabajo y capital va a permitir las comparaciones, ¿no?, relativas. Y esas comparaciones relativas son la base del comercio internacional entre los países. Entonces, los postulados de Heckscher y Olin terminan siendo más realistas que los anteriores, porque efectivamente permiten explicar bastante del comercio interindustrial, donde el comercio interindustrial es cuando hablamos de que los países que producen, digamos, alimentos, tienen mucha relación comercial con los países que producen manufacturas. ¿Ya? Entonces, aquellos especializados en alimentos porque tienen factores productivos afines a la producción de alimentos, son aquellos que empiezan a comerciar
a nivel interindustrial con los países que son afines hacia el área de la manufactura, porque quizás tienen dotación de factores productivos afines para producir este tipo de bienes. Y esa es la idea que además se mantiene por muchos años, sobre todo a mediados del siglo XX y pasado hasta incluso los años 60, que explican bastante bien cómo se ha ido configurando el comercio internacional entre los países. Recuérdese que después de la Segunda Guerra Mundial, el orden de la economía, el orden mundial ha cambiado, ¿no? Y cambió dejando a los países europeos como relegados, como segundo, inclusive tercer lugar, y dejando a Estados Unidos como en primer lugar. Y claro, efectivamente, Estados Unidos de alguna forma terminó siendo un país intensivo en capital y también intensivo de alguna forma en trabajo. Y eso provocó que la intensidad en la dotación del factor productivo capital le permita vender productos y producir productos para todo el mundo. Y por otra parte, los países europeos, claro que estaban en la etapa de reconstrucción, demoraron, ¿no?, algunas décadas en volver a su nivel de productividad. Y mientras ellos demoraban, pues existían muchas economías que eran principalmente agrícolas, ¿no? Las economías pobres, las economías pequeñas. Y esas economías agrícolas efectivamente demostraban y permitían validar los postulados de Heckscher y Ohlin. Entonces, dadas estas relaciones, esto se conoce como un gran avance, ¿no?, y que además recibió varios premios de la vida económica en general. Y entre esos elementos simplemente nosotros lo conocemos como el aporte de la explicación del comercio interindustrial. Y justo ese además es su principal defecto, de que permite entender el comercio interindustrial, pero no permite entender el comercio intraindustrial. Y ese comercio intraindustrial aparece sobre todo a partir de los años 70 en adelante. Y claro, tiene mayor prevalencia ya en los años 80 y 90 y peor, con mayor razón, en los años 2000 en adelante. Así que Heckscher y Ohlin explicaron bastante bien la etapa de posguerra, pero ya cuando aparecieron esos problemas de las crisis del petróleo, ya dejaron de ser tan relevantes sus postulados para entender cómo funciona el comercio en el planeta. Aquí están, bueno, algunas de las afirmaciones que les comentaba, donde básicamente Heckscher y Ohlin implican en sus escritos que si hay algunos países con abundancia, ¿no?, de algún recurso, pero escasez de otro recurso, entonces se especializarán básicamente en la producción de aquel bien donde tengan abundancia. Y lo mismo sucede con aquellos otros países que tengan abundancia en los otros factores productivos. Otra vez, como les decía en la diapositiva anterior, Heckscher y Ohlin se basan en el principio de David Ricardo, y por eso es que una de sus conclusiones implica que se puede lograr tener ventajas comparativas, pero no necesariamente que se deban a la mano de obra, sino que se deben a la mano de obra y también a los otros factores de producción. Esa es principalmente la idea de ese tipo de teorías. Y ahí está la primera pregunta, chicos. Les he presentado hasta ahora las teorías clásicas y las neoclásicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y además, algo de lo último que manejamos como teoría clásica, porque se basa en esa, es el postulado de Heckscher y Ohlin. Bajo estos 4 grupos grandes de teoría que explican las corrientes del comercio internacional, chicos, ¿cuáles son los elementos que ustedes podrían rescatar de estas teorías y que podrían servir para entender el comercio internacional actual? Sobre todo si lo ponemos desde un punto de vista de que queremos entender cómo funciona el comercio post-coronavirus. Así que eso es. Como les comenté, necesito que esta pregunta me la respondan en el Classroom, ¿ya? Así que me voy a ir un ratito al Classroom para ponerles la pregunta justamente ahí, ¿ya? Le vamos a llamar pregunta 1, los clásicos y neoclásicos. Y luego voy a volver a esta misma pregunta, no se preocupe. Solo me voy un segundito aquí.
¿Ok? Pregunta uno. Y listo, chicos. Ahí va a aparecer como si fuera un chat, ya como antes, ¿no? Y necesito que ustedes escriban lo que consideren necesario. La pregunta, ahí está. De todo lo que hemos hablado hasta ahora, lo que me han escuchado y lo que ustedes saben también, ¿no? Porque la mayoría de todo lo que les he comentado es algo que ya habíamos estudiado conmigo, por lo menos, y estoy seguro también con otros cursos, pero quiero escuchar sus impresiones. Solo para ser un poco más ameno, les estoy preguntando el comercio internacional actual, así con pandemia y post pandemia, ¿ya? Tomando en cuenta eso, chicos. O sea, dicen, de lo último que acabo de decir, o sea, son dos respuestas, digamos, uno pre-pandemia y el otro post-pandemia, No, o solo es que post-pandemia. actualmente, bueno, ahorita estamos, de hecho estamos ya pensando en una etapa post pandemia, ¿no? Porque la pandemia ya nos ha tocado, ya estamos viviendo con. Entonces, como ya estamos todos viviendo en la pandemia, lo único que nos queda es aprender a vivir ya con una etapa post pandemia. Porque la pandemia no se va a eliminar de aquí a 5 años. Vamos a estar con el virus. Pero como ya hemos pasado esa etapa, ahora pensemos en el mañana. Entonces, sabiendo que estamos con este gran problema que ha cambiado las relaciones comerciales en el mundo, entonces, ¿cuál de los elementos que hemos revisado hasta ahora nos permitirían o serían útiles para poder analizar y sobre todo para poder decirle algo a los gobernantes sobre cómo manejar las relaciones de comercio internacional, ¿no? Sobre todo pensando que estamos en el escenario del coronavirus? Ah, entonces nos basamos en una teoría y La que decimos, gusten, ah, ya, sí, la que gusten. Solo O una o las también ideas que nos vengan la por la que, mente. no, ideas, es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta, chicos. El objetivo de esta pregunta es solo para que no sea una clase de tipo monólogo, porque prácticamente es el objetivo. La idea es que no sea un monólogo, ¿ya? Y que más bien podamos ir pausando en 3 oportunidades, lo vamos a hacer por si acaso, aquí va una, y podamos analizar y rescatar lo más importante de las teorías. Primero las clásicas, luego vamos a ver ya las neoclásicas del siglo XX en adelante, y luego las modernas, ¿ya? Y ahí van a estar las 3 preguntas. Y de todo eso, ¿qué es lo que ustedes rescatan? Porque al final de cuentas, la conclusión de cualquier curso que revisa postulados y teorías del comercio internacional es que cada teoría tiene algo bueno y algo malo. Entonces veamos qué es lo bueno que ustedes pueden rescatar de esto que les he mostrado hasta ahora, hasta Heche y Olin, para poderlo aplicar. Imagínense que Heche y Olin están justamente ahora vivos y son los economistas senior del mundo ahora, pleno 2020, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos utilizar nosotros para provecho de lo que viene ahora, ¿no? El comercio internacional? Ok, ya están los 9 estudiantes. Muy bien.
Ya saben, chicos, solo para darle un criterio de utilidad a nuestras respuestas, recuerden, es el comercio internacional actual, ¿ya? Con coronavirus y todo. A ver, nos vamos un ratito a ver si alguien ya respondió. Bien, reanudamos la grabación y estamos con 5 respuestas. 4 más y seguimos. A ver, veamos de quién es. Ok, ya vamos con 6. Vamos con Laura, Paola, Abigail, Nicole, Sebastián, Natalia. Nos faltan los 3 caballeros. Sebastián por ahora respondió. Bueno, lo que sigue entonces corresponde a las teorías que han sido desarrolladas ya después de Hecht y Olin, ¿ya? Entonces corresponden sobre todo a las teorías de la última mitad del siglo pasado. Y lo que me gustaría que aprecien justamente es el cambio radical que existe en las teorías. Ok, 8. Bien. Ok, falta uno. Vamos. Falta uno, Nico, falta. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. Ok.
Listo, gracias, Nicolás. Continuamos. Ok, chicos, vamos a la segunda parte del curso y luego ya la última. Y ahí podemos descansar. Bien, después de Heche Yolin, y que claro, inclusive uno de ellos ganó un premio Nobel y todo, sabemos que la economía en general ha ido evolucionando favorablemente para Estados Unidos, ¿ya? Por eso es que quizás la división de la economía y del mundo económico entre países del primer mundo y del tercer mundo, sobre todo permitió identificar muchas falencias de esa división. Y claro, el segundo mundo eran los socialistas, pero no se los tomaba en cuenta mucho a ellos en muchos libros de, claro, de esa época, ¿no? Los años 60 y 70. Era una guerra inclusive ideológica y no solamente económica. Ahí es donde aparecen estos economistas muy eh, quizás citados desde los años 50 hasta la fecha, ¿no? Y básicamente son los economistas de la CEPAL. Bueno, se llamaba Centro de Estudios para América Latina. Luego ya cambió su nombre a Comisión Económica, ¿no?, para América Latina. Inicialmente tenía ese nombre, solo por eso manejamos ese nombre, para respetar la parte histórica. Bien, los economistas, en este caso los señores Singer y Previch sobre todo, ah, aquí hay un Singer, espacio es, hay una I de más. Singer y Previch. Los economistas Singer y Previch, pero principalmente Previch, que era uno de los principales referentes de la CEPAL en los años 50, empezaron a generar teorías que son muy utilizadas en la actualidad, sobre todo en cursos de desarrollo económico, como por ejemplo las teorías de la dependencia, donde identificamos básicamente que hay economías grandes, economías ricas, que necesitan que existan economías pobres para que éstas permanezcan en su estado privilegiado. Y luego también aparecen teorías sobre los núcleos, ¿no? Y teorías de núcleos que básicamente nos cuentan que existen ciertas ciudades, ¿no?, que son unos núcleos de desarrollo a partir de las cuales, como si fueran círculos alrededor, empiezan a desarrollarse otro tipo de ciudades intermedias. Quizás por eso, y alguna vez se lo comentó en una serie de discusiones económicas, quizás por estos postulados de Previch y de la CEPAL de los años 50, es que Estados Unidos, ¿no?, básicamente empezó a tener mucho interés en los países latinoamericanos, ¿no? Porque básicamente no quería perder su hegemonía a partir del dominio que tenía. Y eso provocó que la CEPAL sea muy, digamos, muy citada en esos años y inclusive países como Bolivia lo tomaron en cuenta como recomendaciones. Por eso es que a veces se comenta que inclusive las teorías de la periferia, las teorías de la dependencia y las teorías de los núcleos son elementos que han permitido diseñar, ¿no?, las ciudades dentro de Latinoamérica. Y una de esas ciudades, no está muy alejada de nuestra Cochabamba, es justamente Santa Cruz. Una de las teorías de los núcleos y las dependencias implicaba desarrollar dentro de una ciudad al medio lo más importante, y luego, si es que esto era realmente muy importante como núcleo, alrededor de esto, como periferias, se iban a desarrollar, así como si fueran círculos alrededor, nuevos desarrollos económicos, ¿no? Es algo muy parecido a lo que sucedió en Santa Cruz con sus anillos, ¿no?, y la planificación de la ciudad a partir de anillos. Pero bueno, eso forma parte de otro tipo de cosas de desarrollo económico. Lo que compete en este curso, cuando hablamos de Previch, es que él analiza cómo es que los países ricos y los países pobres en desarrollo se están vinculando desde el punto de vista del intercambio. ¿Y qué es lo que identifican ellos en sus análisis? Básicamente nos dicen que los países ricos pueden sustituir los bienes de los países pobres y básicamente sustituyen desde materias primas y alimentos frescos con, por ejemplo, derivados del petróleo y productos enlatados. Así que un país rico se ha beneficiado mucho de un país pobre, y por la relación de intercambio, el país rico abusa del país pobre, porque el país rico tiene posibilidad de sustituir sus productos.
pero el país pobre no. Y como el país pobre no puede sustituir los productos que le vende y tampoco puede sustituir los productos que le compra, el país pobre sigue siendo pobre y el país rico se mantiene siendo rico, ¿ya? Entonces, esa primera idea de Previch es quizás una de las primeras relaciones contestatarias, es el término contestatario, en términos de la teoría económica, de por qué los países ricos tienen facilidades y están perjudicando a los países pobres. Y como un país pobre, se los comentaba, no puede sustituir los productos que le compra al país rico y que le vende al país rico, entonces el país pobre siempre se va a enfrentar con precios bajos. Poniendo quizás algunos ejemplos, podríamos ver lo siguiente. Los países pobres, digamos países latinoamericanos, ¿no? Le venden a Estados Unidos materias primas, como por ejemplo madera, ¿ya? Entonces, como la madera es un bien que ha sido explotado, digamos, en las zonas del Amazonas, eso está provocando que el país pobre, digamos, tipo Brasil o tipo Colombia también, empiece a explotar bastante de su recurso maderero. Pero cuando le vende a Estados Unidos puede encontrar fácilmente sustitutos, su propia madera o inclusive derivados del petróleo, me refiero al plástico. Y en vez de utilizar la madera para hacer sillas, los estadounidenses pueden utilizar plástico para hacer sillas. Por lo tanto, el país, digamos Colombia, se queda con su producto, porque la madera que extrajo de sus bosques para vender a Estados Unidos no la puede vender. O si la va a vender, va a ser un precio muy bajo, dado que a Estados Unidos no le interesa tanto esa madera, dado que tiene sustitutos. Ahora, Estados Unidos le vende a Colombia productos como por ejemplo electrodomésticos, que Colombia no produce. Entonces, Estados Unidos, como tiene esa ventaja de poder vender productos únicos, insustituibles a Colombia, le va a vender efectivamente a precios muy elevados. Resultado final de la relación de intercambio. Colombia le vende barato sus productos a Estados Unidos se aprovecha de ese precio barato y además le vende caro sus productos a Colombia y quien termina perjudicado siempre es Colombia. Esto el señor Previch lo ha planteado por básicamente los 30 años siguientes, tratando de fomentar la política de sustitución de importaciones. Y esa política de sustitución de importaciones, si bien comenzó en los años 20 en la Argentina, se lo presenta como una política inclusive continental, me refiero a la parte del sur, continental a partir de la CEPAL para todos los países latinoamericanos. ¿No? Entonces, el intercambio comercial, aquí como lo indica, genera mucho perjuicio para los países pobres o los países no desarrollados. Y por lo tanto, lo que se plantea es un proceso de sustitución de importaciones. Bolivia ha hecho caso a este proceso de sustitución de importaciones, sobre todo a partir de los años 60. Cuando ya estaba en el gobierno el MNR en su segunda o tercera reelección, empezó a generar empresas estatales, de tal forma de que ya no dependamos del producto que se produce en otros países, sino que más bien produzcamos nosotros los bienes que vamos a comprar. Aparecieron, por ejemplo, empresas gubernamentales de azúcar, empresas gubernamentales inclusive de latas, de cartones, de cemento, de lácteos, etcétera. O sea, la sustitución de importaciones fue una política muy bien implementada en varios países. Quizás no con los efectos que uno esperaba, pero por lo menos sí tuvieron mucho que ver en el entendido de cómo es que los países pobres enfrentaban su situación en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de formulaciones, claro, no duraron mucho tiempo, pero fueron quizás de lo mejorcito que produjeron los economistas latinoamericanos y que sigue hasta la fecha valiendo la pena ser estudiado, ¿no? Y se lo estudia en varias partes del mundo. La teoría de sustitución de importaciones. Otro elemento adicional a todo esto, que igual más o menos es contemporáneo a Previch, es las unas teorías de Lindbergh. Staffan es un nombre raro porque básicamente nos ha planteado desde sus respectivas observaciones del comercio intraindustrial,
que podría ser interesante, ¿no? Identificar que a veces solamente puede existir comercio entre países ricos y no así de entre país rico y país pobre. Así que mientras los latinoamericanos, con Previch, nos preocupábamos por entender la diferencia entre un país rico y un país pobre, algunos economistas como S.V. Linder eh, promovían teorías que explicaban el comercio entre países ricos. Y lo que básicamente indicaban eso, ¿no? Los países ricos o países desarrollados van a empezar a comerciar entre sí solo si existiera previamente en alguno de estos una demanda alta de algún producto. Ahora, ¿cómo se lo entendería desde el punto de vista de algún ejemplo? Es como si pusiéramos a Alemania y Francia, ¿no? Dos países ricos que inclusive estaban muy cercanos a nivel geográfico, son vecinos y ambos son casos de estudio para nuestro ejemplo. Hay algo que produce entonces el alemán, ¿no? Que también lo puede producir el francés. Ambos tienen las capacidades para hacerlo, pero que el francés prefiere no hacerlo y deja que el alemán lo haga. Podríamos hablar, por ejemplo, de que los franceses producen champaña y que los alemanes producen, digamos, quesos, por poner un ejemplo. Esto provocaría que solo cuando las demandas son elevadas, inclusive si las economías ricas tienen capacidad de comerciar, entonces ahí se podría dar una relación de país rico a país rico. Esto como una respuesta tentativa a estos postulados teóricos de la teoría de la dependencia de país rico, país pobre. Esto aparece entonces como una idea de que entre países ricos tranquilamente pueden comerciar, porque seguimos identificando, por ejemplo, lo que David Ricardo decía. Lo único que necesitamos es diferencia de productividades para producir y no necesariamente diferencia en los factores productivos. Entre países ricos, pero con diferencia en necesidades de producción de ciertos bienes, tranquilamente se explica también el comercio internacional. El señor Linder es muy citado en los libros de los años 60 sobre todo, pero no ha tenido mayor relevancia en posteriores escritos. Es así que si revisan bibliografías del señor Staffan Linder, muy pocos hablan de él posterior a los años 70. Ya, pero el 70 en adelante ya la economía cambió tanto que no importaba tanto justificar la relación de dependencia entre los diversos grupos de países. Y eso sí aparece bastante en la literatura del comercio internacional. La teoría de Vernon, que básicamente explica el ciclo de vida del producto. Esto es muy propio de los administradores de empresas. O sea, ¿por qué? Porque cuando alguien estudia administración de empresas, algo que les repiten muchas veces en varias asignaturas es justamente el ciclo de vida de un producto. Cuando hablamos de ciclos de vida, estamos haciendo algo parecido a una historia de vida de las empresas y sus respectivos productos. Aunque si bien no afectamos a la empresa, normalmente nos enfrentamos al producto. Ahora, ¿cómo funciona esta idea? Pues esta es la gráfica que explica el ciclo de vida de los productos, que nos permite identificar la etapa de introducción del producto, ¿ya? Pero ojo, eso implica además que es una introducción y una aceptación del producto. Hay muchos productos que entraron al mercado pero no fueron aceptados. En cambio, en este caso podemos identificar que efectivamente entra un nuevo producto al mercado y ese producto es aceptado. Recuerden, por favor, que Vernon y demás empiezan a escribir en los años 70. Y claro, en esos años la revolución de la tecnología fue fundamental. Empresas como IBM, principalmente IBM además, fueron las que catapultaron el desarrollo tecnológico en las empresas de una manera pues abismal. Ya luego en los años 70 y 80 aparecieron muchas otras, ¿no? Inclusive la propia Microsoft y las historias de empresas como Apple Computers que nosotros ya conocemos. Pero las tradicionales como la propia Xerox, IBM y otras más estaban aquí. Ellas producían bienes, ¿no? Por ejemplo, de tecnología como una fotocopiadora, un fax, etcétera, y esos bienes tenían su respectiva prevalencia en el mercado, eran relevantes en el mercado. Luego, con el paso del tiempo, empezaba el crecimiento, ¿no? Y por lo tanto significa la expansión. Y esta expansión provocaba que el producto empiece a producirse en mayor cantidad. Cuando el producto se produce en mayor cantidad y se cubren los costos marginales de producción, eso podría provocar luego que lleguemos a una madurez.
Pero si el producto se mantiene con la igualación de los costos marginales y con el paso del tiempo, el hecho de que exista mucho producto en el mercado baja sus precios, estaríamos llegando inclusive a un escenario donde ya no es tan interesante, ¿no?, seguir apostando por el producto y deberíamos apostar por la maduración del producto y la innovación en el producto. Entonces, cuando ya innovamos un producto, este cambia, ¿ya?, y empieza otra vez con la introducción y el producto antiguo empieza una etapa de declive, ¿no? Y poco a poco esto se va reduciendo. Quizás esto es muy parecido a la historia de los teléfonos celulares, los antiguos sobre todo, esos, los de primera generación, ya básicamente a esos. Cuando se introdujeron fueron muy útiles. Mucha gente de negocios que necesitaba comunicarse, eh, básicamente aceptaron el producto. Poco a poco empezó a masificarse. Era inicialmente muy caro tener un celular, los de primera generación, pero con el paso del tiempo esto empezó a masificarse. Cada vez más gente quería acceder al producto. Esto provocó que los costos básicamente empezaran a bajar y con el paso del tiempo llegamos a la madurez. Y los celulares se masificaron tanto que la tecnología ya no era propia de su fabricante original, sino que inclusive las patentes ya se habían liberado y eso provocó que muchas otras empresas aparezcan en el mercado. Y por lo tanto era tiempo para evolucionar. Y esta evolución implicaba cambiar de sistema. Los primeros celulares venían con sistema TDMA, que no creo que ustedes estén al tanto de eso, ¿no? Pero esos celulares no venían con chip, eran directamente conectados a la antena. Y esos celulares TDMA ya fueron después descontinuados. Y luego aparecieron los celulares GSM, los que venían con chip. Y que claro, siguen hasta la fecha. Entonces, el cambio de un sistema TDMA a un sistema GSM provocó el cambio de antenas inclusive en las ciudades. Y los celulares TDMA dejaron de funcionar y se volvieron unos bonitos recuerdos nada más. Entonces, ahí aparece el declive del producto, porque otro producto lo sustituye. Esa es la idea del ciclo de vida del producto y que se lo pone como elemento para explicar cómo es que el comercio internacional puede también evolucionar con el paso del tiempo. Ningún producto es para siempre, ¿no? Todos tienen que ir evolucionando. Y más o menos ejemplos, vemos que todo con el paso del tiempo en el comercio mundial también sigue las reglas del comercio local. Algo que nos explica básicamente esta teoría del ciclo de vida del producto es que no explican algunas cosas como por ejemplo esta, ¿no?, la inversión extranjera internacional, porque explica efectivamente que los productos evolucionan y luego desaparecen del mercado, pero en la evidencia empírica existen ciertos productos que siguen permaneciéndose en el mercado, siguen más de 100 años ahí y además existe evidencia de hecho de que muchas inversiones, sobre todo en los años 70, se han ido identificando en las áreas de tecnología, por ejemplo, en Silicon Valley y otros más, pero que no han dado quizás una buena respuesta empírica dadas los análisis del ciclo de vida de los productos, ¿no? Quizás a veces los productos no eran muy bien explicados. Y justamente está aquí, ¿no? O sea, una limitación es que no pudo explicar muchos bienes basados en tecnología. Y otra vez, chicos, les pido, pónganse en los años 70, que es justamente donde Vernon empieza a generar sus respectivos aportes. Algo que es muy interesante de Vernon, ya para los finales de los 60, cuando él plantea sus respectivas teorías, es que nos plantea que los países ricos son los que deberían ser los que promueven las innovaciones. Y el ejemplo es bastante interesante, tal como lo presenta en sus libros, y nos dice, lo primero que pasa es que Estados Unidos innova algo, ¿no? El que fabrica primero es Estados Unidos, porque tiene las condiciones para hacerlo, tiene la tecnología, tiene el mercado, tiene gente que innova con sus compras inclusive. Y una vez que Estados Unidos innova en un producto, el segundo paso es que se lo puede vender a Europa. Entonces los estadounidenses usan el producto y luego le siguen los europeos. Y allí es donde la demanda empieza a ser un poco más grande. Y eso permite que como la demanda es más grande, los costos empiecen a ser más bajos. Y si los costos empiezan a ser más bajos, Europa puede producir y le va a vender a Estados Unidos. Entonces, nació en Estados Unidos, ahora se produce con costos más bajos en Europa y Estados Unidos
ahora se vuelve no solamente un comprador, también no solamente un productor, también un comprador, ¿no? Porque Europa le exporta a Estados Unidos. Esa sería la segunda etapa del ciclo de vida. Y la tercera etapa del ciclo de vida dice, después de que los países ricos ya han producido y están masificando la producción, ahora le toca a los países en desarrollo. Y esos países en desarrollo, que ya saben cómo producir, dado que ya lo hicieron los estadounidenses y los europeos, utilizan su mano de obra barata y con eso pueden producir más, ¿no? Sus salarios bajos, y con eso producen más e inundan el mercado con el producto. Siempre y cuando, claro, cubran, ¿qué cosa? Costos de transporte, temas de obsolescencia por el propio ciclo de vida, ¿no? Y otros elementos afines a cada producto. Esta era la teoría del comercio internacional con el ciclo de vida, que claro, comparando con el ciclo de vida de un mercado específico, tiene mucho que analizar, sobre todo desde ese punto de vista, de que Estados Unidos es el que innova todo. Europa le sigue y lo mejora. Y al final aparecen los países en desarrollo, que claro, China no era tan llamativo como lo que es ahora, y esos países en desarrollo son los que se quedan con el producto una vez que este ya ha madurado y está por llevar inclusive a la obsolescencia. Luego aparecen teorías vinculadas al ámbito monetario, ¿ya? La teoría pura solamente explica esto, ¿no? Que han empezado a quitarle la parte política a la relación del comercio internacional entre países ricos, pobres, dependientes, no dependientes, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, etc. Dejando de lado un poco eso de los años 60 y 70, aparecen también los análisis de, ¿y acaso el mercado no tiene influencia monetaria? Hay muchos principios monetarios, ¿no?, que se aplican a la relación del comercio internacional. Y esos principios monetarios se basan, por ejemplo, en lo que son los precios y los saldos comerciales. Y empiezan a analizar los efectos de cómo es que las relaciones comerciales entre países estarían afectando, por ejemplo, variables monetarias como los tipos de cambio, las tasas de interés y otro tipo de elementos. Y esto obviamente afecta a las relaciones financieras dentro de los propios países. Por ejemplo, identificando la parte del mercado financiero local, el mercado financiero internacional y sobre todo los equilibrios de las balanzas de pagos dentro de esos países. Por ejemplo, ya cuando hablamos de los años 70, y si recordamos lo que decíamos de las teorías monetarias del comercio internacional, justo en los años 70 es cuando ya se rompe esta idea de, de Bretton Woods, ¿no?, básicamente, y empieza a generarse la idea de la libertad de los tipos de cambio, ¿no? Entonces ya el patrón oro murió, Bretton Woods murió, y de los 70 en adelante, cada quien fija su tipo de cambio según pueda mantenerlo. Y entonces eso significa que valía la pena empezar a analizar la parte monetaria internacional para entender cómo es que los países pueden seguir comerciando entre sí. Podría ser, por ejemplo, que algunos países logren comerciar si tienen tipos de cambio, digamos, devaluados, ¿no? Sus tipos de cambio devaluados les permiten tener una ganancia en términos de competitividad, pero es simplemente una ganancia monetaria y no hace una ganancia real. Y esos son algunos de los postulados que vienen junto con las teorías monetarias para fomentar el comercio internacional. No existe un autor específico, pero sí existen corrientes del pensamiento económico que vale la pena recordar, ¿no? Y que, claro, ustedes los han estudiado en el libro de Krugman del curso anterior. Ahí está otra vez el tema de Prebisch, Singer y Prebisch, que fueron quizás los promotores del entorno del análisis de las desigualdades del comercio mundial, y que luego con Myrdal han sido también fomentadas a partir de, por ejemplo, nuevas teorías. ¿Qué es lo que nos dice Myrdal en el caso de las teorías de la desigualdad? Nos dice que deberíamos abordar los efectos del liberalismo comercial en el corto y en el largo plazo. Porque si bien estar con liberalismo comercial permite efectos a corto plazo, la gente puede llegar a tener mayor acceso a productos en el corto plazo, eso a largo plazo estaría afectando negativamente a los países. ¿Por qué? Pues recordemos algo de
de la idea de el proceso de poner barreras. Normalmente un país a corto plazo puede tener una apertura al comercio internacional, lo cual le permite tener un precio muy bajo y por lo tanto el excedente del consumidor se vuelve enorme, ¿ya? Pero eso provoca que el excedente del productor caiga y se vuelva más pequeño. Y cuando el excedente del productor se desplaza y realmente se vuelve muy pequeño, eso estaría provocando un efecto empobrecimiento en la economía interna, ¿ya? Las empresas han cerrado, hay más mano de obra desempleada y si la gente no puede irse a otras regiones, entonces se vuelve una ciudad pobre. Esa es la idea fundamental de la crítica hacia el liberalismo hecha también por Myrdal en los años, bueno, 57, 60 sobre todo. Recuerden, hay inversiones que aparecen y están en mi economía. Eso mejora el excedente del consumidor, pero empeora el excedente del productor. Y si estas industrias que han sido perjudicadas no pueden moverse a otras regiones, entonces aparece un efecto empobrecimiento. La gente empieza a volverse pobre si no puede moverse o está obligada a moverse. Quizás un elemento que a Bolivia le ha tocado vivir es justamente lo que corresponde a los años 80. En los años 80, sobre todo el año 85, Bolivia sufre la aplicación del 21060, que era necesario según muchos economistas y que pudo haber sido diferente según otros economistas. Pero al final de cuentas, ese liberalismo en términos económicos le permite a Bolivia romper las barreras del pasado de una economía estatista y volverse netamente liberal en todas las instancias de los mercados, inclusive el mercado de divisas, el mercado de bienes, el mercado de trabajo y el mercado internacional. Esos mercados cuando se liberan han provocado después una gran competencia y muchos ganadores y perdedores. Y efectivamente, cuando Bolivia deja de apostar por apoyar al sector minero, hay miles de familias mineras que se ven desplazadas, ¿no? Y efectivamente, en Bolivia sucedió que muchos campamentos mineros se volvieron campamentos fantasma en muy poco tiempo, porque la gente, al verse desplazada por que fue despedida de su trabajo, se fue a desarrollar, no sé, sus actividades, según la historia, según lo que tenemos de referencia, a la zona del Chapare, lo que es ahora sobre todo Chinaota, Chimoré, Ibirgarzama, Puerto Villarroel y demás, y también se fue a la zona del Alto. Y algunos pocos se fueron a la zona de Santa Cruz, ¿no? Poblando sobre todo esas partes populosas. Entonces, sí existió desplazamiento, sí se cumplió, ¿no? Los pronósticos de Myrdal y por lo tanto se puede afirmar que efectivamente el hecho de que exista comercio internacional puede tener todavía efectos muy devastadores sobre los países pobres cuando estos no son adecuadamente controlados. En el largo plazo, por lo tanto, habría que pensarlo un poquito mejor antes de abrirnos al comercio internacional si somos identificados como países pobres, desde el punto de vista de Myrdal. Y últimos puntos que son también bastante cortitos son las teorías del intercambio desigual también, ¿no? de un economista de apellido Emanuel, que nos dice básicamente que cuando hay libre movimiento de las variables económicas, efectivamente el capital, la inversión extranjera, puede moverse de un lugar a otro lugar. Y eso está claro. En los años 60, 70 y demás, ya el dinero se movía de un lugar a otro lugar. Existían polos de crecimiento donde el capital llegaba. Pero había algo que no se movía, y es que la fuerza laboral no se podía mover de la misma forma que lo hacía el dinero. Por lo tanto, eso podía provocar desigualdades en salarios en muchas zonas dentro de los países donde tenían liberalismo en términos de acceso a inversiones. Luego, como una contracrítica, Brown también empieza a identificar las teorías de la desigualdad del comercio internacional, preguntando y retando a Emmanuel sobre cómo es que su teoría podría explicar, por ejemplo, eh, el hecho de que hay muchas mercancías fabricadas en otros países con salarios bajos que deberían estar entonces inundando los países que tienen salarios altos. O sea, de alguna forma se adelantaban a lo que luego significó la China
¿no? Y el hecho de que la China haya dominado el mundo entero con productos muy baratos, dado que su mano de obra también era barata. Pero en los años 70 eso no era tan cierto, ¿no? Porque en esos años todavía la China no era lo que ahora es. Y también existían países como México que tenían algún grado de migrantes, pero no quizás en la magnitud de lo que tienen ahora, ¿no? Casi 30, 40 años después. Así que existieron aquí algunos postulados que empezaban a identificar que realmente será que la diferencia salarial, la diferencia de productividad y el hecho de que el trabajo no se pueda mover puede explicar las condiciones de dependencia que Previch ya había iniciado incluso 20 o 30 años antes. Y esos son temas que se han quedado en el tintero. Y ahí va la segunda generación de teorías. Así que chicos, desde Previch, las desigualdades principalmente, ¿será que algo de esas teorías nos sirve para poder utilizarlas dentro de nuestro comercio internacional actual? Me voy un ratito al Classroom y les pongo ahí la pregunta 2. Bien. Bueno, le llaman cepalinos, le he manejado con el término cepalinos, no por faltarse al respeto, sino porque en realidad, chicos, le llaman cepalinos a los que están ahí en las escuelas después de Previch, claro. ¿Cómo es que los post-Previch y Previch mismo tienen ideas que quizás son interesantes para provecho actual del comercio internacional? Y otra vez, matizando sobre todo que estamos viviendo en una época diferente a todo lo que se ha vivido antes, ¿no? Una época de una pandemia muy fuerte y muy mortal. Así que chicos, ahí les dejo la pregunta 2. Falta unita más con los últimos postulados y ya estamos en los 70, 80, 90, Sí, 2000 y terminamos. sí, ¿se Sí. puede mostrar la pregunta, por favor? Ah, sí, perdón. Ahí va. Gracias. Es la misma pregunta, pero ahí la dejo. Esta vez nos concentramos en lo que les comenté de la CEPAL y todo lo que viene después de la CEPAL. Y bueno, si quieren algo de Vernon, que trata de explicar a las economías ricas.
A ver, quizás por temas de la hora, voy a subirles la presentación ahora, ¿ya? Para que, si no nos alcanza la hora, por lo menos yo termine de explicarles y ya luego ustedes lo complementan, ¿ya? Así que un segundito, chicos, voy a subirles la presentación.
Bueno, lo intenté, no me permite subir. Dice que es muy grande mi archivo. Se los voy a pasar por un link de Dropbox, ¿ya chicos? Así que ni modo. Cancelamos, cancelamos. Ok, ya tenemos 5 comentarios. Pues no nos falta mucho. Mira, estoy en las 61 de 71, son 10 diapositivas. Y aquí hay muchos grafiquitos. Así que nos falta mucho para terminar. Lo vamos a hacer mañana. Pero hoy día por lo menos un poquito, algo de la introducción les voy a dar para poder terminar esto del repaso de teorías del comercio internacional. Y les paso por Dropbox la presentación. Como vieron, me salió error de que no me deja subir archivos muy grandes. Wow, 70 megas, qué raro. Bien. O tal vez Listen lo separa en dos, lo vuelve a guardar. Sí, pienso que esas imágenes están pesadas. Voy a quitarlas, porque no eran muchas, ¿no? Son 4 imágenes. Pienso que eso está generando error. Estas eran bien ligeritas. Pero si no, te hago caso. Las separo en 2 y las subo así. Creo que igual puedes subir por Classroom. Sí, se puede, correcto. Pero Classroom igual hace lo mismo por si acaso. Creo que Classroom es más limitado, 20 meguitas y te manda al Drive. Así que igual de una forma u otra les voy a mandar por Drive. Drive Google o Drive Dropbox. Y si no, le hacemos caso a Nicole y ya dividimos la presentación. A ver, veamos cuántos ya respondieron. 8. Muy bien. Muchas gracias. Solo falta uno. A ver, veamos quién. Yo falto, listo, ya estoy terminando. No te preocupes, tranquilo. Estamos... Pues vamos a dejar las últimas diapositivas para mañana, así que... Con calma. Santi. Ah, no, Santiago está. Francisco. Con calma, Francisco. Ok. Bueno, quizás como comentario mientras terminamos la tarea o la actividad. Es bien interesante cuando los economistas empiezan a revisar todas las corrientes, y no son todas, la verdad. Hay algunas que ya no las puse porque eran muy específicas. Pero dense cuenta que en economía hay muchas corrientes del pensamiento económico que solamente en este caso están enfocadas en el comercio internacional. Serían obviamente muchas más si incluimos otro tipo de escenarios, como por ejemplo, no sé, la política económica, ya donde encontramos obviamente un montón de postulados filosóficos. Y lo mismo pasaría si queremos incluir la parte de las finanzas internacionales, donde seguramente encontramos otro gran grupo de corrientes económicas. Así que ahí va. Solo hablar de comercio, ¿no? Nos toma toda una clase. Y eso que no estamos profundizando ninguno de los temas, solamente los estamos recordando. Pero bueno, chicos, los economistas tenemos que saber de historia, si no, no somos economistas, pues así nomás es. A ver, bueno, no nos falta mucho. Les voy a mostrar brevemente esto de Krugman. Vamos a ir un ratito al año 1700. Les voy a mostrar a David Hume, uno de los igual identificados como padres de la economía, ¿ya? Son contemporáneos ahí de Adam Smith y otros más.
Teorías más específicas como el equilibrio, la localización, el tema de los monopolios, cómo es que un monopolio dentro de un país puede ser quizás interesante, pero el monopolio cuando se habla de comercio internacional ya no lo es. El propio hecho de la internalización. ¿Cómo es que nosotros empezamos a identificar escenarios de otros países para nuestro provecho? Ahí está la pregunta final. Y, y luego, ¿no? Las nuevas teorías. Que esto ya no viene de la mano de una pregunta, sino que esto forma parte de las nuevas corrientes de la economía internacional. Sobre todo a partir de un señor de nombre Michael Porter, que quizás ustedes lo han estudiado antes en algún curso sobre estrategia empresarial o algo parecido. Señor Porter ha sido identificado como uno de los quizás influencers en términos empresariales más importantes de los últimos 20 años. Él ha dirigido el Foro Económico Mundial. Junto con él han creado los indicadores de competitividad del mundo. Y cuando alguien quiere conocer el grado de competitividad de su país, normalmente revisa ese tipo de indicadores, ¿no? Que han estado ahí a la mano del señor Michael Porter. Ese señor también ha recibido muchas distinciones en términos empresariales y le damos por eso también su lugar, porque dado que él representa los últimos 20 años de escritos, él es el más identificado en 20 años de éxitos en escritos, sobre todo porque están vinculados con la economía internacional. Obviamente hay muchos otros gurús de la parte empresarial, pero privada. Él es uno de los pocos que aparece como un gurú, o sea, un experto en términos empresariales y además de la economía internacional. Él en sí no va no forma parte del grupo de economistas de tipo Krugman, pero sí forma parte de los que estudian la competencia internacional entre países y entre multinacionales. ¿Ya? Así que esa va a ser la última partecita, se las presento rápidamente. Bueno, ni tan rápidamente, mejor con calma y así mañana continuamos. A ver, chicos, gracias. A ver, sí, ya están con los 9, gracias. Bueno, esa segunda parte del grupo de teorías que están afines al comercio internacional, si se han dado cuenta, dada la estructura según la cual han sido presentadas, se han basado en la época de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque básicamente tenías el primer mundo, el tercer mundo y luego los socialistas, ¿no? Y los del primer mundo defendían bastante su posición y se identificaban como aquellos que están ayudando al mundo entero, y los del tercer mundo eran identificados como los que eran ayudados. Y claro, nunca había una pista para definir que los del tercer mundo iban a salir de ese tercer mundo. Más bien parecía que los del tercer mundo tenían que quedarse ahí, ¿no? Entonces, esas eran algunas de las ideas que promovieron en los diversos escritos, que sobre todo eran contestatarios, ¿no? Desde Previch en adelante, y que buscaban generar un cambio en el chip de la economía internacional. Y sobre todo un cambio en el chip de la forma en la cual los países están teniendo relaciones de intercambio, ¿ya? Así que va más o menos por ahí la segunda ola de teorías. Y claro, también lo que postulan Vernon y el S.B. Liner, que básicamente nos dicen que efectivamente estamos hablando de economías del primer mundo y que estas no necesitan del tercer mundo, ¿no? O sea, llegan a tener ese tipo de afirmaciones. Que entre economías del primer mundo pueden seguir comerciando sin necesidad de tener relaciones comerciales con los países más pobres o más chiquitos. Sin embargo, eso simplemente fue una parte, ¿no?, de la historia, los años 60 y 70, ahí llegó más o menos. Pero en los años 70 suceden eventos muy desastrosos para la economía internacional, que son básicamente identificados como la primera y segunda crisis del petróleo, que ponen, como habitualmente se indica, ponen en jaque a los países ricos, ¿no? Entonces, muchos países ricos se ven fuertemente afectados por la crisis del petróleo
Y eso significa, en términos de desarrollo, una oportunidad para muchos países identificados como pobres. Entonces, existían muchos países intermedios que no eran ni ricos ni pobres, pero que empiezan a aparecer como relevantes para el comercio internacional. Entre ellos, muchos países del sudeste asiático, ¿no? Desde Corea del Sur y, claro, Japón siempre estuvo, pero también otros países ya de las partes del sur de la Asia. Y con todo esto es que se identifican nuevas formas según las cuales se está explicando el comercio internacional. Y uno de los, ahora sí, economistas con nombre y apellido que analizan esta última parte de la evolución, ¿no? El último tercio del siglo, es justamente Paul Krugman, ¿no? Entonces, el señor Paul Krugman ha sido muy citado en los años 90 porque básicamente permite ordenar las ideas de los que estudian el comercio internacional. Y según él, identifica que hay elementos como estos que permiten explicar el comercio interindustrial. Y efectivamente verifica que las teorías de David Ricardo, que luego han sido generalizadas con Hechter y Olin, son elementos fundamentales para entender el comercio interindustrial. Pero el aporte principal de Krugman es identificar el comercio intraindustrial, donde la diferencia entre interindustrial e intraindustrial se debe principalmente al hecho de que cuando es inter, significa que los bienes que comerciamos son diferentes. Pero cuando es intra, los bienes que comerciamos son similares. O sea, en el primer caso, el interindustrial, yo vendo alimentos, pero compro manufacturas, ¿no? Y alguien vende manufacturas y me compra alimentos. Entonces, la idea del interindustrial va por ahí. Pero el intraindustrial significa que yo vendo alimentos y alguien me vende alimentos. Yo vendo manufacturas y alguien me vende manufacturas también, ¿no? Entonces, esto se debe a muchos elementos que explica bastante bien Krugman. Por ejemplo, las economías de escala, la tecnología y la experiencia, que son elementos, tres de los muchos que existen, que son relevantes para entender esto que se llama la escuela de Krugman. Y que, claro, los hemos estudiado con grafiquitas y todo en la unidad anterior, en EcoInter 2. Dado que Krugman identifica estos elementos como los necesarios para entender el comercio en general, es que se lo identifica como si fuera parte de los que postulan el proteccionismo. Por eso implica que la intervención del Estado para la escuela de Krugman es muy interesante, dado que le permite desarrollar las capacidades de economías de escala o de acumulación de experiencia para su respectivo desarrollo. Entonces, Krugman aparece, ¿no?, junto con los otros escritos y economistas que están a favor del proteccionismo de las industrias. Bueno, mañana les muestro esto, chicos, y estamos a un par de minutitos de terminar nuestra clase el día de hoy. Pero básicamente esto no está muy alejado de lo que indica Krugman. Y peor esto, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando sobre comercio intraindustrial principalmente, y cómo es que el comercio intraindustrial, de la mano de los postulados de Krugman, pueden explicar los niveles de dependencia e interdependencia en el comercio internacional. ¿Ok? Eso lo vemos mañana con más calma. Bien, chicos, gracias por participar en el Classroom. Ya hay una preguntita más que la vamos a responder mañana, pero que se debe eminentemente a la parte de las teorías de Krugman o los que son seguidores de Krugman. Ya eso lo vemos mañana, jóvenes. Eso sería por ahora. Se los voy a subir esta noche la presentación de alguna forma, pero va a estar ahí disponible para que mañana trabajemos. Gracias. ¿Listo? Gracias, Lisa. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, Vaya bien. Licen. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, jóvenes. Que les vaya bien. Mañana.